Buenas noches. En este momento vamos a entrar al curso de mantenimiento y reparación de transformadores monofásicos y trifásicos de baja y media tensión. Una introducción. La distribución de energía eléctrica es esencial en muchas provincias donde operan empresas dedicadas a este servicio. Además de la red principal, existen sistemas aislados con autogeneración, es decir, como fotovoltaicos o eólicos, que dependen de transformadores monofásicos y trifásicos como componentes claves para garantizar una transmisión eficiente y segura de la energía. El transformador. Los transformadores son dispositivos esenciales en los sistemas de distribución de energía eléctrica, permitiendo la adaptación de los niveles de tensión para su transporte y uso. Operan a través del principio de principios electromagnéticos donde la energía se transfiere sin contacto físico, lo que les confiere una alta eficiencia y seguridad en su operación. El principio de funcionamiento de un transformador. El funcionamiento de los transformadores se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday, que establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce un voltaje de dicho circuito en un transformador. Cuando se aplica corriente alterna a la bobina primaria, se genera un campo magnético que atraviesa la bobina secundaria, induciendo un voltaje en ella de acuerdo con la relación de transformación. La función vital de un sistema eléctrico en los transformadores de distribución son una parte esencial del sistema de energía. Tienen un diseño resistente y es muy usado en las industrias. Partes de un transformador. Devanados, cuba, aceite dieléctrico, núcleo, bushings, tanto de alta tensión y baja tensión, el tap, que es un dispositivo alternante. Vamos a ir viendo las distintas partes del transformador. El núcleo. El núcleo en un transformador es el componente ferromagnético que guía y concentra el flujo magnético entre los devanados. Está fabricado de láminas de acero al silicio para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia. Es decir, que estas láminas de silicio están netamente equipadas para disminuir las corrientes de Foucault. La cuba. La cuba es un recipiente metálico que aloja y protege el núcleo, los devanados y el aceite dieléctrico. Su función es contener el aceite, disipar el calor y regular los componentes internos de agentes externos. Hay cubas lisas, como en la imagen, que no tienen radiadores, pero también hay otras, como sucede en los transformadores grandes trifásicos, que tienen radiadores que van a disipar el calor del aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico actúa como medio aislante y refrigerante, evitando descargas eléctricas internas, además disipar el calor generado y proteger los componentes contra la humedad y la oxidación. El aceite dieléctrico generalmente viene así, de este color bien clarito, y a medida que pasa el tiempo con la oxidación se va haciendo más oscuro, pero en muchos casos está así de oscuro y mantiene su aislación, pero en otros casos, cuando hay un corte interno, se vuelve de esa tonalidad y pierde su aislación. Entonces es necesario cambiar un aceite nuevo. Los bushings de alta tensión y baja tensión son aisladores que permiten la conexión eléctrica entre los devanados internos y el exterior. Su función es garantizar el aislamiento eléctrico y la seguridad en el paso de corriente. Estos son aisladores de alta tensión y por aquí que la imagen está cortada, hay aisladores de baja tensión.
Estos son cerámicos y, como dicen, aíslan el exterior del interior. El TAP es un dispositivo que permite variar el número de espiras del devanado para ajustar la tensión de salida. Se utiliza para compensar variaciones de voltaje y mantener la tensión adecuada en el sistema. Este TAP tiene 5 posiciones que, como dice la teoría, va variando la tensión. Los devanados son bobinas de conductos eléctricos ubicadas sobre el núcleo, encargadas de generar y recibir el flujo magnético. En su armadura permiten la transferencia de energía entre el primario y el secundario mediante inducción electromagnética. Las bobinas generalmente son así, enrolladas, y vienen con papel dieléctrico que va aislando de capa en capa, dependiendo eh, dependiendo a qué tanto es el transformador, es decir, digamos que de 10 kVA o de 125 kVA, su potencia. Estas espiras van variando de, de las capas, pueden ser más grandes o más pequeñas. Partes de un mantenimiento. Generalmente, al iniciar un mantenimiento de transformadores, lo primero que hacemos es identificar y diagnosticar el transformador. Es decir, identificar cuál es su potencia y diagnosticar si hay fallas externas, si se ve alguna rotura de bushing o no. Eso se debe especificar antes de abrir el transformador. El desarme del transformador: una vez identificado y diagnosticado, se prosigue a desarmar el transformador. Es decir, se abre la tapa de la cuba, se aflojan los bushings y se ve el interior del transformador cómo está. Si hay presencia de hollín, entonces hay una quemadura en las bobinas. Si el aceite está muy oxidado. Entonces, todas estas cosas vemos una vez se desarme el transformador. Una vez abierto el transformador, se prosigue a la reparación de devanados, que en la mayoría, generalmente los transformadores se queman, ya que sea una bobina, dos bobinas o a veces las tres bobinas, o a veces solo es una ruptura en el bushing, pero generalmente las bobinas son las que se queman. A veces son pequeñas puntos calientes, pero a veces se destrozan totalmente las bobinas. Una vez rebobinado la bobina, se prosigue al armado del núcleo y los devanados. Es decir, los núcleos, como vimos en imágenes anteriores, vienen apilados y también vienen encintados. Generalmente los más modernos ya vienen encintados. Entonces hay que poner paquete por paquete, armando y que queden lo más prolijo posible, ya que al quedar algunas ranuras se produce ruido por las corrientes parásitas. El secado del transformador. Una vez armado el núcleo y la bobina, es necesario secarlos, ya que al abrirlo y entrar en contacto con el ambiente, este absorbe humedad del ambiente. Entonces entra a un horno de secado al vacío y está por generalmente unos 2 a 3 días secando el núcleo y el devanado. Una vez que se seca esto, se mete a la cuba, se arma y se llena de aceite. Se puede poner el mismo aceite en el caso de que el aceite esté bien. Se hace una prueba del aceite en un espinterómetro. Y si sale bien, entonces se pone el mismo aceite. Pero si el aceite ya ha absorbido humedad, entonces es necesario cambiarlo. Y por último, se hacen las pruebas en el transformador, que generalmente se hace la prueba de cortocircuito, se hace la prueba de el TTR, aislación y, como dijimos más antes, la prueba del aceite. Bueno, esos serían algunos pasos para lo que es las partes de un mantenimiento. Y
Eso sería todo, gracias y nos vemos en las clases prácticas.